Cómo un país pasa de ser uno de los lugares más peligrosos del planeta a uno donde la gente, de repente, puede volver a caminar por la calle. Esa es la historia de El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele y su política de mano dura. Hoy vamos a ver las dos caras de una transformación que ha restaurado la paz, sí, pero a un coste que ha generado una controversia enorme. Y para empezar a entender esta nueva era, hay que ir directamente a su símbolo más potente, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, más conocido como CECOT. Una megacárcel que ya de por sí te da una idea de la escala de la guerra que Bukele le declaró a las pandillas. 40.000. Esa es la cantidad de presos que puede albergar el CECOT. Esto la convierte, de lejos, en la cárcel más grande de todo el continente americano. Y ojo, porque este número no es solo una estadística, es toda una declaración de intenciones sobre la magnitud de la ofensiva que se venía. Es que desde el minuto 1 hay que entender que esta prisión no era solo un edificio. No, era un mensaje, un espectáculo de poder grabado y difundido por el propio gobierno para que el mundo entero viera que aquí se estaba librando una guerra, y sin cuartel. Y las condiciones dentro, bueno, son durísimas. Y a propósito, hablamos de celdas con literas de metal puro, sin colchón, un solo baño para 80 personas y, por supuesto, cero contacto con el exterior. Todo está pensado para quebrar la moral de los pandilleros. La idea es muy clara: quien entra aquí no vuelve. Vale, pero para entender por qué se llegó a construir un lugar como el CECOT, es que es fundamental echar la vista atrás. Hay que ver cuál era la realidad que vivían los salvadoreños en su día a día. Fijaos en este dato del año 2015. En ese momento, El Salvador se ganó el tristísimo título de país más violento del mundo. La tasa de homicidios era sencillamente escalofriante. Una estadística que en la calle se traducía en un terror constante. Lo que esto refleja es un colapso social total. El país estaba literalmente secuestrado por las maras rivales, la MS-13 y Barrio 18. Los barrios estaban divididos por fronteras invisibles y cruzar la calle equivocada podía costarte la vida. Así de simple y así de brutal. Este testimonio de un profesor lo resume perfectamente. La violencia no era algo puntual, era el sonido de fondo de la vida diaria. Esto obligaba a que las escuelas estuvieran vacías y a que los niños no pudieran salir a la calle. Y en este contexto de caos absoluto es cuando llega al poder Nayib Bukele en 2019, con una promesa muy clara: acabar con esto. Su método: declararle una guerra sin precedentes a las pandillas. El punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, llega en marzo de 2022. Después de un fin de semana terrorífico con 87 asesinatos, Bukele declara el régimen de excepción. Esto, en la práctica, significó suspender derechos constitucionales y dar a la policía y al ejército un poder casi ilimitado para detener a quien fuera. ¿Y cómo funcionaba esta ofensiva en la calle? Pues según documentos filtrados, todo se convirtió en un juego de números. Se fijaron cuotas diarias de arrestos por región. Las patrullas buscaban sospechosos, muchas veces fijándose solo en su aspecto o en si llevaban tatuajes, y los detenían en el acto, sin necesidad de orden judicial. La prioridad era cumplir la cuota. Pero la guerra no iba solo contra los pandilleros vivos. Ojo, el gobierno dio un paso más allá y ordenó la destrucción de sus tumbas. Un intento tan simbólico como brutal de borrar por completo cualquier rastro de la cultura de las maras de la sociedad salvadoreña. Como es de imaginar, una política de mano dura tan extrema ha tenido unos resultados drásticos. Pero también ha creado un país fracturado, con dos realidades completamente opuestas. Y si nos fijamos en los números fríos, en las cifras oficiales, el cambio es que es innegable. La tasa de homicidios, que estaba por las nubes en 2015, se ha desplomado por completo. Desde este punto de vista, la guerra ha sido un éxito rotundo. Y aquí está la gran paradoja del Salvador de hoy. Por un lado, una paz que se puede tocar. Los niños han vuelto a los parques. La gente ha recuperado las calles. Pero, por otro lado, un coste humano que muchos consideran devastador. Miles de detenciones que parecen arbitrarias, familias rotas y un montón de denuncias por abusos sistemáticos. La pregunta es, ¿cómo se llega a esas cifras tan altas de detenidos? Pues bien, este testimonio de un ex policía apunta a que, para cumplir con las cuotas, se empezó a detener a gente corriente una vez que los verdaderos criminales ya se habían escondido. Y aquí es donde la política, los números, se convierten en algo terriblemente personal. La historia de Maribel es la de miles de familias que aseguran que sus seres queridos son en realidad víctimas inocentes de esta campaña para cumplir cifras. Una vez conseguida la paz en las calles, el siguiente paso del gobierno era contárselo al mundo. Así que se lanzó una campaña de relaciones públicas masiva, para básicamente cambiarle la cara al país de cara al exterior. Y el mejor ejemplo de esto fue el certamen de Miss Universo. El gobierno invirtió una auténtica fortuna para acogerlo.
La idea no era solo celebrar el evento allí, sino convertir a las propias concursantes en embajadoras que hablaran de la nueva seguridad del país a millones de espectadores. Pero claro, mientras las cámaras del mundo entero enfocaban los focos y los vestidos de gala, a solo unos kilómetros de allí, la otra realidad intentaba hacerse oír. Las familias de los detenidos, como Maribel, intentaron manifestarse, pero la policía se lo impidió. ¿Y qué opina la población salvadoreña de todo esto? Bueno, pues parece que los resultados de las elecciones de febrero de 2024 son bastante claros. Bukele fue reelegido con una victoria aplastante, lo que confirma que esta nueva y controvertida realidad del Salvador ha llegado para quedarse. Al final, todo esto nos deja con un dilema enorme, una pregunta que va mucho más allá de El Salvador. Para rescatar a una nación del terror, ¿hay un precio que sea demasiado alto? Es el eterno debate entre seguridad y libertad, que aquí se ha llevado al extremo.